firmaron un acuerdo tributario. Con esto, Panamá salió de la lista de paraísos fiscales, algo que está ocurriendo alrededor del mundo, una vez que Panamá fortaleció su sistema de controles para las inversiones en este país. ¿Cuáles son los puntos del acuerdo? Vamos a abordar este tema durante toda esta semana y tenemos este primer reportaje de Denise Salazar para introducirnos en este tema. Ecuador reconoce a Panamá fuera de la lista de paraísos fiscales. Ecuador saca de la lista negra a Panamá y avanzan a un acuerdo de intercambio de información tributaria. Un intercambio de información tributaria entre la DGI y el Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Ahora ambos países compartirán datos sobre impuestos, cuentas bancarias y actividades financieras para evitar que personas o empresas escondan dinero o evadan impuestos. Con esto, derribamos las paredes que escondían la evasión fiscal, el lavado de activos y la corrupción. El acuerdo permite 3 formas de intercambio de información. Automático, Ecuador y Panamá se envían datos regularmente sin necesidad de pedirlos, a requerimiento. Si Ecuador sospecha de alguien, puede pedir información específica a Panamá. Espontáneo, si Panamá detecta algo sospechoso, puede compartirlo con Ecuador sin que se lo pidan. Un ejemplo sería cuando una empresa ecuatoriana abre una cuenta en Panamá y no declara sus ingresos. Con este acuerdo, el SRI puede pedir a Panamá los datos bancarios y verificar si hay evasión fiscal. Otro ejemplo sería cuando un político ecuatoriano transfiere dinero a una sociedad panameña para ocultarlo. Si Panamá detecta movimientos sospechosos, puede alertar al Ecuador para que investigue rápidamente. También se puede decir que otro ejemplo sería cuando una cooperativa ecuatoriana busca financiamiento en bancos panameños. Antes era difícil por la lista de paraísos fiscales. Ahora con el acuerdo puede acceder a mejores méritos porque hay más confianza entre países. Este acuerdo permitió que Panamá saliera oficialmente de la lista de paraísos fiscales que Ecuador mantenía desde el 2008. Pero además abre nuevas puertas en el ámbito comercial. Sino que también abre el camino hacia un futuro tratado de libre comercio con Panamá, que traerá nuevas oportunidades de inversión, generando empleo y desarrollo para la reactivación económica de las familias ecuatorianas. Muy bien, ahí una explicación bastante amplia de las ventajas que brindaría este acuerdo. José Alvear, de la Cámara Ecuatoriano-Panameña, nos acompaña esta mañana. José, buenos días y bienvenido. Buenos días, Janet. Quisiera entrar más en el detalle. Primero, hablemos quizá de todo el proceso que ha atravesado Panamá ahora en el Ecuador para lograr salir de la lista negra de paraísos fiscales en la que lo metió el gobierno correísta en el 2012. Pero bueno, no fue solamente el Ecuador, sino varios países pusieron a Panamá en esta lista. ¿Qué pasaba antes y cuál es la diferencia ahora para poder sacarlo de esa lista? Bueno, como usted bien dijo, convengamos que el gobierno de Correa mete a Panamá, para hacer un poquito de antecedente, mete a Panamá con esta resolución de lista negra de paraísos fiscales, más que cualquier otra cosa con un cálculo político, porque en aquel entonces habían ciertos candidatos empresarios que tenían posibilidades y él dijo: de esta manera voy coartando un poco esas posibilidades. Luego, lamentablemente, los hechos de Panama Papers y Pandora Papers 2016-2020 es como que le dieron un poco de sustento a esta actitud que siempre nació con cálculo político, ¿ya? Y claro está, Panamá, a raíz de este escándalo que lo perjudicó, porque Panamá, ¿qué es lo único que le vende al mundo? Servicios financieros. Entonces, a raíz de eso, pues Panamá se vio totalmente afectada y tuvo que cambiar un poco en su política y tuvo que entender que debía transparentar información y que debía olvidarse el tema del sigilo bancario, porque si no, se le venían días muy duros a la economía panameña desde lo privado. A raíz de eso, pues Panamá empezó a cambiar, empezó a firmar acuerdos de transparencia con medio mundo, al punto que hasta hace unas semanas atrás, por darte un ejemplo, los únicos 3 países en la región, en Sudamérica, que aún tenían a Panamá en lista negra eran Venezuela, Ecuador y Perú. Ya Ecuador salió, Perú se mantiene y Venezuela pues no es de sorprendernos. Sin embargo, Panamá seguía avanzando, es decir, Panamá está a punto de firmar un tratado de libre comercio con Mercosur, acaba de salir de la GAFI, de la lista gris de la GAFI en el 2023 y está saliendo también de la zona de riesgo en la Comunidad Europea. Es decir, está dando una muestra al mundo de transparencia y de que no quiere ser
esa cueva de pillos donde iba a esconderse dinero mal habido, a lavarse activos, a evadir impuestos o a esconder activos. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Panamá o qué es lo que ha hecho durante todo este tiempo? ¿Qué tipo de reformas justamente para fortalecer controles y evitar que el dinero de la corrupción o del narcotráfico finalmente se lave a través de todas estas facilidades financieras que brinda ese país? Pues simple y sencillamente empezar a firmar con todos los países del mundo acuerdos de transparencia tributaria y financiera. Es decir, hoy en día el gobierno ecuatoriano quiere saber si Juanito Pérez tiene cuentas en Panamá, y el gobierno panameño, después de este acuerdo y que ya no existe esta palabrita que se llama sigilo bancario, le va a decir: mira, Juan Pérez tiene cuentas en Panamá, tiene tanto en el banco X y tiene estos activos. Entonces el gobierno ecuatoriano se va a virar y le va a decir: Juan Pérez, justifíqueme de dónde salió el dinero de esto. Si ese dinero salió de generación local, le va a decir: deme las facturas y dígame los impuestos que ha pagado. Lo voy a cruzar con los impuestos que ha pagado. Entonces ese tema mítico de que ahora era el lugar perfecto para esconder dinero mal habido o no pagar impuestos, se acabó. Hoy en día, después de un largo proceso donde se ha involucrado el embajador de Panamá, Alfredo Montaner, algunos sectores empresariales y nosotros como Cámara gestionando mucha coyuntura y muchos acercamientos, hoy en día se vienen mejores días, porque este acuerdo, Janet, no solamente que beneficia a Panamá, realmente los grandes beneficiados vamos a ser los ecuatorianos, porque Panamá es el segundo socio comercial que tiene Ecuador. En el 2024 Ecuador exportó a Panamá 6.386 millones de dólares que entraron a Panamá a través de productos, y que si bien es cierto, Panamá, que es un país de 80 kilómetros a la redonda y de 4.5 millones de habitantes, es la puerta para 54 millones de habitantes que representan Centroamérica y el Caribe. Otra de las opciones de la cual nos vamos a beneficiar los ecuatorianos, ahora que ya no hay este tema reputacional que hacía que no fuéramos a Panamá, es que Panamá ha firmado 17 tratados de libre comercio. Entonces el que entre a operar, por ejemplo, desde Zona Franca en Panamá, tiene opción a hacer uso de estos 17 tratados de libre comercio, es decir, a seguir expandiendo sus productos, o seguir creciendo empresarial o comercialmente. Y tiene 137 bancos internacionales que representan 137 posibilidades o alternativas diversas de líneas de crédito a distintos intereses. Los grandes beneficiados vamos a ser nosotros, porque Panamá es un país capitalista, consumista, que produce muy poco, pero que consume todo. Y ahí es donde es la oportunidad para intensificar y potenciar esa diversidad comercial entre estos dos países, para promocionar nuestro turismo y para traer inversión extranjera que mucha falta hoy en día le hace al país. Digamos, una de las ventajas que también existían antes, pero pues por esta falta de controles sobre el origen del dinero, Panamá terminó pues cuestionado por varios países en el mundo, pero también funciona como digamos, tiene un muy buen sistema para poder multiplicar el dinero. Es decir, tú puedes simplemente invertir en un banco allá y te pagan mucho más intereses que en cualquier otro país, o que en muchos otros países, como por ejemplo mucho más de lo que paga el Ecuador. ¿Eso va a seguir siendo una opción? Eso va a seguir siendo una opción, porque en Panamá se respira lo que tarde o temprano tenemos que empezar a respirar en Ecuador: libre mercado, libre competencia. Entonces, al pasar eso, entonces ya se abren las alternativas. Ahora, ¿cuál es el segundo paso después de esto? Empezar a trabajar con Panamá con un tratado de libre comercio, porque los aranceles entre Ecuador y Panamá no es que son bajos, están alrededor del 15%. Esta apertura y este nuevo puente entre las relaciones binacionales nos tiene que llevar a trabajar en un tratado de libre comercio, y a trabajar también y a terminar de pulir esa famosa ley de zonas francas, porque sí, que tenemos en Ecuador, y que recién el presidente, por ejemplo, acaba de inaugurar la zona franca electrónica en Cuenca, porque si hay algo que debemos explotar del pueblo panameño es su expertise en manejo logístico, que implica abaratar costos, que implica agilitar trámites, y también, Janet, es todo el know-how en manejo de zonas francas. Zona franca implica capital fresco, implica servicio, implica empleos directos, empleos indirectos, implica que el país se reactiva económicamente, porque yo siempre lo he dicho y soy un fiel creyente: quien está llamado a generar empleo no es el Estado, sino la empresa privada. Pero para que eso pase, el Estado tiene que dar las herramientas, como este caso, por ejemplo.
El poder aprovechar, por ejemplo, el Canal de Panamá para poder ir hacia otros continentes, como el continente europeo, con productos, ¿cómo puede ser mejor aprovechado? Porque eso, como usted dice, pues ya se envían productos a través de Panamá actualmente, pero ¿cómo se podrá fortalecer eso a través de esta nueva condición de Panamá? O sea, el canal de Panamá, que pertenece a Panamá, es el canal del mundo por donde transita todas las mercaderías de todo el mundo, que van a todos los océanos y a todos los destinos. Obviamente, al tener nosotros este acuerdo firmado, se potencia la posibilidad del artesano, de las pymes, de las MIPYMES, del comerciante y del productor industrial a poder potenciar la venta de sus productos, no solamente porque ya no hay un tema reputacional, sino porque al entrar en un país que tiene 17 tratados de libre comercio, tenemos muchas más facilidades de ser competitivos con el mundo, porque hoy en día los productos que se venden son aquellos productos que no resultan caros y que resultan accesibles. ¿Dónde entras cuando tienes tratados de libre comercio? Por eso la existencia de estos tratados de libre comercio. Seguramente el Canal de Panamá seguirá su transcurso, y esto te lo podrá decir porque lo hemos conversado algunas veces con el señor embajador, seguirá manteniendo sus niveles, pero para los ecuatorianos implica prosperidad, desde el ciudadano de a pie, como dicen comúnmente, hasta el gran industrial. Entre los países con los que tiene tratado de libre comercio Panamá y del cual podemos aprovechar y beneficiarnos, ¿está Estados Unidos, por ejemplo? Está Estados Unidos, por supuesto, aunque nosotros estamos trabajando hoy en día con un tratado de país a país, pero está Estados Unidos. Entonces, si hay empresarios ecuatorianos que tienen sus inversiones, digamos que en Ciudad Pacífico o en Ciudad Colón, que son las zonas francas más importantes de Panamá, también vas a poder acceder a eso. Es que esa es una de las ventajas. Por eso yo le comentaba a un colega tuyo, la firma de esto, los grandes ganadores somos nosotros, porque lo que más necesitamos es reactivar el comercio en nuestro país, generar empleo, y con esto, créeme, Janet, va a pasar, porque, por ejemplo, una de las misiones de la Cámara es empezar a hacer vocería, a capacitar, a generar procesos, a asesorar y a sentar en mesas de negocios a nuestro sector comercial, industrial, de artesanos, con posibles compradores. Nosotros tenemos contacto directo con la gente de ProPanamá, estuvieron aquí visitándonos como Cámara, hay la mejor predisposición del señor embajador, es decir, hay una gran oportunidad. No miremos, mejor dicho, démosle la correcta importancia a lo que representa Panamá en nuestra balanza comercial. 4.3% de nuestro PIB nominal y el 18% de las exportaciones que hace Ecuador van para Panamá. ¿En este momento Panamá tiene cero arancel con Estados Unidos? No, ¿Cero? no, sí tiene algunos, sí está grabado con aranceles. El único país que creo que tiene cero arancel en un determinado producto con Estados Unidos hoy en día es México con el aguacate. Pero obviamente Panamá tiene un arancel preferencial con los Estados Unidos que hoy en día Ecuador no lo tiene, que es de conocimiento público, lo está negociando también. Ya, pero por ejemplo, esos productos que hoy están afectados con el 15% de arancel para poder ingresar a Estados Unidos, ¿podrían ingresar a través de Panamá con menos arancel? Claro. No se ve eso como una viveza criolla o algo así. Porque tú lo que haces no vas directo a Panamá, sino que vas a Ciudad Colón. No es una viveza criolla, es un mecanismo para tratar de ser más competitivo. Si tú vas a zonas francas, esa es la ventaja de las zonas francas, que ojalá, Janet, así como el ejemplo que dio el presidente con Cuenca, ojalá el alcalde de Quito explote la zona franca. Aquí hay, no sé si tú lo sepas, aquí hay 200 hectáreas de zona franca alrededor del aeropuerto de Tabela, en manos del municipio, que no se ha invertido un solo centavo. ¿Qué estamos esperando? Ahora, si tú vas a zona franca, esa es la ventaja de las zonas francas. Por eso es importantísimo desarrollar las zonas francas en este país, que te permite entrar no pagas impuestos. Y te allanas, por ejemplo, en el caso de Panamá, para pegarte estos tratados de libre comercio para entrar preferencialmente en 17 destinos donde no está Ecuador. ¿Qué destinos podría destacar, por ejemplo, con los que hoy no tenemos ningún tipo de relación y que podrían constituir nuevos mercados para los productos ecuatorianos? Mercosur, entiéndase Brasil, principalmente. ¿A Brasil no le exportamos nada? A Brasil no le exportamos prácticamente nada, Janet. Brasil, los mismos Estados Unidos, México, con quien están cerradas las negociaciones por los temas geopolíticos.
O sea, entre otros países, ¿me entiendes? En Europa podemos hablar de Turquía, donde también podemos entrar. Son destinos donde el empresario ecuatoriano tiene que empezar a diversificar, porque si un mercado se cierra, tienes que buscar otro mercado, porque tienes que seguir produciendo, tienes que seguir generando, no te puedes cruzar de brazos. Esto es oferta y demanda, y todo esto lo rige el mercado. Esta decisión del Ecuador de sacar a Panamá de la lista de países pues, que estaban considerados como paraísos fiscales se hace a través del SRI. ¿Qué tiene que ver el SRI en esto y qué tipo de ventajas obtiene el SRI en su recaudación? A ver, esto se hace, el SRI es el organismo que tiene la potestad de emitir una resolución para incluir o excluir a algún país en lista negra de paraísos fiscales, porque es el encargado de recaudar los impuestos. Entonces, esto va a tener un beneficio para el Servicio de Rentas Internas. ¿Por qué? Porque, imagínate tú, si ya tienes 6.386 millones de dólares que han salido de Panamá, lo que eso con un correcto sistema de transparencia tributaria y financiera, lo que eso puede representar incluso información para ingresos tributarios para el país, sin caer en una doble tributación, pero ordenando perfectamente los números para, si bien es cierto, no le vas a generar un perjuicio al emprendedor o al empresario, pero tampoco el Estado va a dejar de cobrar, porque el Estado hoy en día necesita ese dinero. Si hay en este momento empresarios que han invertido en Panamá sin informar de manera correcta y legal al SRI con un ánimo de evasión, ¿qué deberían hacer ahorita? Porque entiendo que ya que va a haber transparencia, pues de una u otra manera van a quedar expuestos. Esos empresarios que han hecho su dinero mal habido y que lo han ido a esconder a Panamá, Janet, esos empresarios seguramente hoy en día deben estar muy preocupados, porque en este momento ya empieza una afluencia de tráfico de información para transparentar quiénes están en Panamá, cuánto dinero mueven, qué activos tienen, y ahí se acaba la posibilidad de evasión o de esconder. O sea, es automático. Mira, y no es que no hay en Panamá productos ecuatorianos, por si acaso, o sea, del 100% de las exportaciones, 40% son productos refinados de petróleo, pero tienes un 60% que son medicinas, calzados, carteras, perecibles, comida de mascotas, alimentos para mascotas, muebles. Es impresionante la cantidad de muebles que se exportan. Tú vas a los supermercados de Panamá, es muy común ver productos ecuatorianos, chifles, tostones. O sea, hay un mercado. De hecho, hay un grupo de empresarios importantes del país que están en Panamá. Banca importante del país que está en Panamá. O sea, no hay nada de malo en estar en Panamá. Hay que quitar ese estigma que se ha generado. Lo que hay de malo es quien va con malas intenciones a Panamá a esconder dinero o evadir impuestos. Eso se terminó definitivamente la semana pasada con una lucha que ha durado 10 años y que en el último año ha sido intensificada, liderada por el embajador, y que obviamente nosotros como Cámara hemos ayudado, hemos gestionado y en buena hora por todos los ecuatorianos y por el ciudadano de a pie, porque aquí hay una posibilidad nueva de empleo. El Ecuador ya lo saca de la lista negra. ¿Qué otros países lo mantienen todavía Panamá? ¿Hacia dónde va en la región, Venezuela y Perú. Ah, ya, ok. Ya, en la Comunidad Europea están en el trámite ya de salir de lista negra. Ya salieron de la lista gris de riesgo, de alto riesgo, el país de alto riesgo. Entonces ahora están en el proceso de salir de lista negra y será cuestión de tiempo para salir de lista negra. Y definitivamente en el 2023 la GAFI ya lo sacó también de lista negra. Es decir, ya no es un tema reputacional. Ya decir estoy en Panamá no es una mala palabra. Exacto. Más bien es una oportunidad, y debe ser una oportunidad para los empresarios ecuatorianos, a quienes como Cámara nosotros pensamos capacitar muchísimo, asesorar y armar mesas de negocios, porque es la única manera como vamos a reactivar la economía, Janet. Y reactivación de economía implica nueva generación de empleo. Ahora, lo que siempre nos ocurre, y quiero rescatar algo que usted dijo, que deberíamos tratar de desarrollar nuestras zonas francas para poder, digamos, incluso hacer muchos mejores acuerdos con un país que tiene una zona franca fresca o fuerte. Y usted mencionó a la ciudad de Quito, que tiene 200 hectáreas, dijo alrededor del aeropuerto de Tababela, que están hechas para poder hacer una zona franca. ¿Qué debería hacer el municipio ahí que hasta ahora no ha hecho?
Bueno, el municipio debería hacer una campaña de promoción, empezar a hacer proyectos de viabilidad y si tiene proyectos de viabilidad, generar una comisión en conjunto con el gobierno y dejarse de tantas peleas políticas para empezar a promocionar la zona franca, para empezar a atraer capitales frescos, porque la zona franca es la mejor, es el lugar más propicio para generar realmente industria. Una refinería, lugares para exportar flores en el caso de Quito, o sea, es el lugar perfecto porque no representa gastos, más bien no representa gastos tributarios, Janet, más bien representa la posibilidad de instalarse y generar mucho trabajo y vender muchos servicios, y va a ir de la mano, y eso lo hemos hablado algunas veces con el gerente de Tabela, con que tiene el Estado que simplificar los trámites de exportación, tiene que hacerlos mucho más sencillos y mucho menos costosos, que eso es parte de ser mucho más competitivos a la hora de exportar. Y la infraestructura, por ejemplo, bodegas o galpones en donde se hace producción de ciertos productos, se hacen maquilas, por ejemplo, para incluso optimizar mucho más el uso del aeropuerto. ¿Quién debería hacer eso? ¿Eso hace la empresa privada? Es decir, municipio y gobierno deberían simplemente poner las condiciones para que la empresa privada invierta, o el municipio también podría hacer algunas inversiones sobre las cuales puede beneficiarse económicamente. En principio es la empresa privada, pero eso no exime al municipio o al Estado estar ahí también, porque definitivamente aquí, ¿cuál es la idea de la zona franca? Maquila, gran industria, a gran escala, poder controlar ciertos, por ejemplo, en el sur del país, zona franca en Santa Rosa, una refinería de oro, para evitar y optimizar un poco más nuestros recursos y el beneficio que generamos con nuestros recursos. Imagínate que nosotros, los chinos vienen y se llevan los quintales de material de tierra negra, y ahí se va muchísimo material, y ¿quién pierde? El país. Si hoy en día tenemos ya una refinería, nosotros refinamos nuestro oro, se combate el mercado ilegal del minero, porque ya obviamente nuestro oro sale refinado y en lingotes. Por darte un ejemplo, en Quito se puede hacer muchísima maquila de carteras, zapatos, de productos artesanales, en zona franca, pero definitivamente el municipio tiene que dedicarse a promocionar esto. Esto no solamente que lo ha dejado hacer este municipio, porque esas 200 hectáreas están hace ya más de 10 años ahí. Simplemente hay que darle la importancia del caso y la visión del caso, tomando en cuenta tu programa, para poder desarrollar algo que va a ser totalmente beneficioso para el país. ¿Tú sabes cuál es la nacionalidad que más visita zona franca en Panamá? Ciudad Colón y Ciudad, los ecuatorianos. O sea, no es que no sabemos cómo usar zona franca, simplemente no la tenemos en nuestro país y tenemos que empezar a explotar y obligar a nuestros funcionarios a que lo desarrollen. Por ejemplo, hablando del ejemplo de la minería, ¿no? Que en este momento lo que está saliendo es el material en bruto, por decirlo, para que sea refinado en China. Imagínense, producen aquí, sacan aquí y se llevan esto a China a refinarlo, y ahí se pierde mucho material que podríamos rescatarlo nosotros. Y que no se declara. Exactamente, y que no se declara. Es decir, China ahí está sacando una ventaja mucho más fuerte, pero esas son las condiciones en las que hemos negociado, porque aquí no tenemos una refinería. Pero siguiendo la ruta, digamos que en este momento están las dos mineras que están produciendo cobre y oro en Zamora, en la Amazonía ecuatoriana. ¿Cuál es la ruta y por dónde sale finalmente ese material en bruto? Ese material en bruto sale por el puerto de Guayaquil. Ya, principalmente por el puerto de Guayaquil. Pero la travesía, porque no hay una carretera que vaya directo de Zamora al puerto. Y te imaginarás que transportar esto implica un manejo de seguridad que representa un gasto también para quien lo vende. Si tuviésemos una refinería en Santa Rosa, esto se acaba. Y los únicos beneficiados somos el empresario, la seguridad del país y el Estado, porque como tú bien decías, ya no es que se va el material en bruto en quintales, donde declaras 1 cuando se va 5, y eso implica tributos, y eso implica ingresos para el Estado. Ahora ya se empieza a ordenar, por eso es tan importante atraer de Panamá esa expertise que ellos tienen en el manejo logístico y de zonas francas. Son los campeones para hacer este tipo de cosas. Y ahí es donde hay que atraerlos, porque Panamá lo único que nos va a vender son servicios. Mira, la balanza comercial, 6.386 millones de dólares versus 80. No, o sea, no tiene coherencia. Claro.
No tiene coherencia. O sea, de alguna manera tenemos que sacarle el jugo a esta alianza. Pero ahí se podría aprovechar, por ejemplo, la infraestructura del aeropuerto de Santa Rosa, que está totalmente desperdiciada, más todos los millones que invirtieron ahí. Ese aeropuerto no está subutilizado. Así es. Entonces podría crearse una zona franca también alrededor de ese aeropuerto. O sea, imagínate porque se podría exportar por avión, por el tamaño. Es que lo que tú estás diciendo es eso. O sea, es no solamente generar empleos directos en zona franca, sino empleos indirectos, es decir, ya implica que hay que arreglar ese aeropuerto en Santa Rosa, que hay que arreglar esa zona, eso implica mucha mano de obra, privada o del Estado, pero mano de obra al fin, implica desarrollar los empleos indirectos alrededor de una refinería, o sea, esto reactiva la economía, tenemos que apuntar hacia desarrollar eso, y obviamente yo me he leído la ley de zonas francas que hay, y hay que hacer ciertos arreglitos, porque yo sé que no es el tema de esta conversación, pero por ejemplo te encuentras en esa famosa ley que hay una cláusula que habla de que quien invierta en zona franca, por ejemplo, solamente puede vender el 20% dentro del país. Esas son incoherencias que a veces son trabas de esa burocracia que no quiere que el país avance, porque imagínate si se va a instalar una fábrica de urea en un país agrícola como el nuestro, y tú limitas solamente a quien va a invertir 200 millones de dólares, a que solamente puede vender el 20% dentro del país, seguramente no va a ser atractivo. Esas cositas hay que irlas puliendo. Recuerdo muy bien porque yo también me he metido en el tema de las zonas francas y no entiendo por qué, si ya tanto pelearon por la zona franca, ya hay la normativa y nadie asoma para poder hacer las inversiones. Es cuestión de decisión política. Y lo que decían era que quienes produzcan cosas que también se producen en el Ecuador no puedan venderlas, como por ejemplo siempre los textileros están con todos sus argumentos y razones, ¿no?, para evitar la competencia desleal. Hay que armar mesas de trabajo y hay que llegar a puntos de consenso. Y por ejemplo lo que tú dices es válido, pero también miremos otro tipo de inversiones que quizás eso los perjudica, y los únicos perjudicados somos nosotros porque no entra capital fresco. Perfecto, gracias José por estar esta mañana con nosotros. Y bueno, este tema lo vamos a seguir analizando en los próximos días para poder entender muy bien y a fondo cuáles son, cómo ha sido este proceso de sacar a Panamá de la lista negra de paraísos fiscales, porque seguramente habrá quienes critiquen esta decisión, tal vez con malas sospechas de que se querrán legalizar aquellas fortunas o aquellos capitales que hayan ido a Panamá con el objetivo de evadir impuestos. Eso de lo que estamos entendiendo y rescatando lo que nos acaba de decir José, ya no va a ser posible por las reformas que ha hecho Panamá justamente para fortalecer esos controles. Lo que le interesa a Panamá es poder fortalecer la relación económica y comercial con el Ecuador y con otros países del mundo, y creo que tenemos que empezar a ver cuáles son las ventajas que esto nos puede ofrecer, que son varias, algunas de ellas han sido mencionadas por José, y vamos a ir desglosando una por una para poder entender las ventajas de este nuevo acuerdo y esta nueva oportunidad para los empresarios ecuatorianos. Gracias, José. Muchas gracias, por supuesto, seguiremos en contacto para poder seguir hablando de este tema.